Vamos, en honor al tiempo, vamos a empezar con la primera exposición. Es un placer tener al doctor Luis Carelli. Todos lo conocen, de Río de Janeiro, Brasil, es traumatólogo. Y bueno, es un placer que haya aceptado la invitación para poder compartir su experiencia en endoscopía de columna. Así que adelante, Luis, y empezamos con tu aula. Graças, Lisandro. Vamos acá apresentar no caso clínico em Latin America Endoscopic Spine Surgeons. Isso é meu centro em Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Ortopedia e Traumatologia. E o que vou acá compartilhar com vocês para uma discussão é uma chica de 17 anos sometida a uma fusão C1-C2, uma síndrome de Grisel no passado, mas pero que lá acá está uma chica sometida a uma instrumentação posterior com síndrome de Down e uma inestabilidade C1 ou C2 aos 14 anos. Aos 15 anos, depois dessa cirurgia, empieza com um quadro de tetraparesis, Frankel D, com uma dificuldade de caminhar. Aí estão as placas, as radiografias em AP, uma fusão posterior C1-C2, com uma cifose e uma translação pequena entre C1 e C2. E aí está para discutir uma tica com osodontoidium, uma compressão severa ao nível de coluna cervical alta na charneira C1 ou C2, occipito cervicale, e penso que a gênese da compressão neurológica é uma compressão progressiva. Penso que se fusionou posterior bem e transfacetário também. Mas a redução incompleta, pouco a pouco, se motivou uma compressão com o corpo de C2 em medula cervical alta. Estaremos acá com resumo do caso e poderemos aí discutir imagens, quadro clínico. Lisandro, gostaria de começar aí Sí, com uma descrição. yo en compresiones tan altas endoscópicas no tengo experiencia, pero claramente hay una compresión del el sector alto de la odontoide con una mielopatía, con un paciente ya con una artrodesis realizada y con un sufrimiento neurológico instalado. No sé si alguno de los que están en el auditorio tiene alguna experiencia endoscópica en una lesión de columna cervical alta.
Cristian, que veo que estás en el auditorio. Hola, ¿qué tal? Muy buen caso del doctor Carelli. La verdad es Olá, que lo Cristian. más... Ah, ¿cómo está? La verdad Tudo es bem? que sí, todo bien, doctor. Un gusto tenerlo acá. La verdad es que hasta hace 2 hemos hecho descompresiones nosotros, más por un tumor benigno. Ahora yo creo que, chuta, un caso así, me imagino que se puede hacer una descompresión endoscópica, pero por la edad, quizás yo me la jugaría con una reconstrucción global abierta. Está todo fusionado, ¿cierto? Quizás no es descabellado descomprimir por atrás todo, pero quizás sea incompleto y haya que hacer alguna endoscopía transoral o transnasal adicional. Claramente es un caso bien a la carta, así que bueno, esa es mi opinión. Sim, sim. Perfeito. Félix, ¿estás en el auditorio? Félix Domínguez. Sí, aquí estoy. Buenas tardes a todos. Buenas Hola. tardes, Félix. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien. Bueno, experiencia en la unión cranocervical no tengo ninguna con endoscopía. Este paciente parece que por lo menos la instrumentación está bien colocada, aunque está con la deformidad importante, pero tiene mucha compresión por la vía anterior. Yo quizá no tocaría la parte posterior y únicamente me abocaría a hacer un abordaje transoral para quitar esa parte de odontoides y ver en un momento dado si se tuviese que extender por atrás a una fijación occipitocervical. Pero está totalmente fusionado, pero sí la compresión es muy, muy importante. Y endoscópicamente no sé, a menos que no sea una endoscopía de columna, sino una endoscopía de la base de cráneo, eso podría funcionar sin problema para el abordaje transoral. Perfeito. Todavia, nós outros também estamos de acordo que está tudo fusionado, está pegado, a fusão se logrou. Logrou com uma má posição, uma subluxação, uma redução, penso que incompleta, né, de translação C1 C2, osodontoideu, e no espaço de um ano, a TICA desenvolveu um déficit neurológico progressivo, pouco a pouco, e que ficou muito marcado, que começou a ser um distúrbio de caminhada. Não tem uma marcha também com um pouco de cambios de propriocepção e uma perda de força grau 4 más un Frankel D. Luis, tenemos una pregunta. Nicolás Gil, ¿estás levantando la mano? ¿Cierto? Nico. Nico Gil, ¿estás levantando la mano? Se arrepintió. Se avergonzó. Nico Prada, ¿estás conectado? Hola Lisa, aquí estoy pero de espectador. De eso no tengo experiencia, o sea que quiero aprender. Ok, ok. ¿Alguien más quiere? Podemos passar acá algumas opções que já discutimos acá. Penso que poderia ser uma osteotomia e uma realinhação, uma redução indireta, sendo uma osteotomia é mais trabalho, um pouco mais mórbido. Descompressão posterior, uma outra opção de tratamento, e penso que a grande maioria, né, acá discutindo, optou por uma descompressão anterior, que pode ser uma descompressão aberta ou por mínima invasão.
Volvemos, no caso, para mais opiniões. Vamos volver acá em TAC. Tem fusão C1 no C2, transarticular e posterior. Acá, a compressão da medula espinhal. E acá, raio X com instrumentação Goel-Harmes. Massa lateral e pars pedículo de C2. Acá, o summary. Avançamos, Lisandro, o que hacemos? Sí, avancemos. Venga. Podemos ir adiante. Indicações para abordagem anterior por via transoral ou transoral estendida ou transnasal são tumores, como discutimos acá. Podemos fazer em tumores, infecção, descompressão e, em alguns casos, instrumentação. Acá temos os tipos de abordagens: a junção crânio-vertebral, mínima invasão, endoscopia, MIS. Depende de que nós outros estamos tratando. Se queremos uma exposição ampla com reconstrução, vamos fazer abordagens abertas, com trabalho de espaço em tecidos blandos, algumas vezes osteotomias de mandíbula, de maxila inferior, descompressão e reconstrução. Planear é fundamental. Algumas vezes necessitamos somente de magnificação, com uso de microscópio ou lupas, outras de navegação e, em alguns casos, endoscopia. Planear também em má formação congênita, como osodontoidium. Muitas vezes temos câmbio de curso de artéria vertebral ou também má formação congênitas. E os instrumentales. Nesse caso, utilizamos o endoscópio para fazer a descompressão por mínima invasão. No planeamento, no ataque, tinha uma ossificação, uma fusão completa. Pero que em alguns outros casos, abordagem anteriores, podemos fazer biópsias, podemos fazer vertebroplastia para tumores líticos por abordagens transorales, tratamento MIS com injeção de medicamentos, a calcitonina, em um quisto ósseo anerismático, e direcionado às descompressões, podemos fazer transcervical endoscópica do grupo de ZIA, descrito por Volansky, Zengeditina com abordagem transoral, podemos quitar declivos até C3 e transnasal, descrita por Cassan. Nesse caso, utilizamos a abordagem transoral com uma sondita, damos uma sutura em palato blando e estamos direto em orofaringe. E através da orofaringe, com uso de endoscópio e utilização de intensificador de imagem, vamos sacando o arco anterior de Atlas, sacando o osso odontoideo, fazendo a descompressão
E no final de la cirurgia, ponemos uma sondinha oroentérica para alimentação precoce. Com água, pode tomar água no dia depois da cirurgia. E alimentação sólida depois de 5 dias com essa técnica. E acá, caminhando no primeiro dia de pós-operatório, e depois de 1 ano de cirurgia, com uma normalização de los reflexos que estavam hiperreflexia. Acá, muito importante, em patologia crânio-vertebral, nós não temos um reflexo típico, mas há descrito um reflexo de Shimizu, porque é uma zona gray, uma zona gris, onde não tem nenhum reflexo específico, mas foi descrito por um cirurgião de Japão, Takashika Shimizu, um reflexo escapulohumeral. E acá, já depois de 1 ano com recuperação motora completa. Sacamos o arco de C1, sacamos uma parte de osso odontoideum e quitamos 70% do remanescente do corpo de C2. E na literatura, como escolher a via transnasal ou a via transoral? Muito depende de palato duro. E uma das primeiras indicações foi a cirurgia descrita por Kassan, de Pensilvânia, a cirurgia com binostril. Uma narina hacemos a ótica e a outra narina hacemos a descompressão, com todo cuidado para não ter lesão do nervo vidiano, que é um nervo petroso, da junção do nervo petroso maior e menor, que vai ser a parte mucosa, a parte de glândulas da região de nasofaringe. E a ser um flap e trabalhar num quadrilátero, num quadrilátero que é composto lateralmente com as tubas de Eustáquio, a artéria carótida interna, fáscia faringo-basilar e palatoblanco, a fosseta de Rosemiller. Esse quadrilátero temos que fazer um trabalho em linha média, com muito cuidado para não ir em lateral. Acá um caso de invaginação basilar congênita, que nós fizemos há 15 anos atrás. Uma descompressão, tem que fazer um flap, essa parte de flap, junto com um otorrino aí, Dr. Gustavo, um esperto, fazendo um FEP vascularizado de septo nasal, para depois da descompressão, ter uma mucosa em caso de uma durotomia incidental. Se tem uma durotomia incidental por via endoscópica transnasal, é muito difícil de fazer um reparo endoscópico. E esse flap, se hace esse flap antes de começar a descompressão. E depois da descompressão, colocamos esse flap em sítio de descompressão, um selante de fibrina, para que se possa fazer um cogarro para evitar uma fístula
de líquido cefalorraquídeo. E uma fusão posterior occipito cervical. Vantagens e desvantagens de comparação de las técnicas. Na via transoral, não por mínima invasão, por via aberta, tem um pouco mais de infecção e insuficiência velofaríngea. A transnasal tem muito menos morbidade. E a via transoral, descrita em 2013 por um grupo de China, professor Zhang, tem que ter um separador de boca, um separador de Alan Krochner, e hace um acesso direto. Se não necessita em muito enclivos, se está abaixo de palato duro, pode ser a via transoral. Acá um caso que foi sometido por nós junto com o professor Goel, num curso que hacemos anual acá em Rio de Janeiro, em dezembro, 3 anos atrás, outro caso de invaginação basilar congênita, sometida a distração facetária, pero que a fixação não ficou muito firme, desenrolou uma pérdida de correção, e o enfermo, depois de melhorar de déficit, desenrolou um déficit pior. E hicimos também acá uma endoscopia por via transoral e uma revisão posterior. Esse caso estava em pseudoartrose posterior. Hicimos uma endoscopia por via transoral. Que pode utilizar uma ressecção de clivos em conjunto. E com esse grau de melhora neurológica. Depois de 4 meses, e depois de 6 meses de operada com melhora neurológica. Acá limites, vantagens e desvantagens de cada método e os limites de exposição por via transoral hasta espaço C2, C3 e por via nasal consegue sacar mais os odontoides migrados superiores. Tem um pouco mais de fístula licorraquídea por via transnasal, mas os outcomes são muito similares. E como mensagens para casa, tanto a via transnasal ou transoral endoscópica podem ser uma alternativa técnica com resultados parecidos, diminuindo a morbidade na junção crânio-vertebral. E gostaria de invitá-los ao curso solamente de coluna cervical em dezembro em INTO, com apoio de Cervical Spine Research Society e a Sociedade de Junção Crânio-Vertebral. Gracias. Gracias, Luis. La verdad que muy bueno, muy interesante los casos. No sé si alguno tiene alguna opinión, algo para agregar. Sí, muy bueno los casos. Una pregunta, Luis. Me fijé que en el abordaje transoral con apoyo endoscópico, la sección de la mucosa, de la faringe en el fondo, la haces con el cauterio normal. Sí, Y perfecto. después,
Agrega hacer endoscopio. Agrega primeiro acesso normal, não precisa muito de magnificação, ou com o microscópio ou as lupas, uma coagulação bipolar. Em momento que está em tecido ósseo, sim, aí sim que se empieza a ser a endoscópia. Súper. É uma endoscópia assistida. Empieza com as cirurgias abertas, com mínima invasão, e depois se cambia para endoscopia. ¿Y prefieres una cámara con mayor o menor angulación? 15 grados, 25, 30, 45. Com menos de 30, não precisa, o acesso é direto. Com 0 graus ou 30 é suficiente. De acuerdo. Súper, muchas gracias. Felicitaciones, pues. Gracias. Luis, Imagínense que primero cuando partió la endoscopía solo era para hernias, nos criticaban para hernias masivas, para cervical, y estamos hablando de esto. Buenísimo. Sim, a minha primeira endoscopia de coluna foi esse caso transnasal, em 2010. Depois que empecé em hérnia, sim. Muy bueno. no, Luis, no usás medio acuoso, ¿no? No usás. Sim, meio aquoso. É muito importante, tem que operar com uma posição de Trendelenburg, porque tem que estar aquoso. No, me pareció que usás suero. Sim, com soro. Com soro em um pouco de Trendelenburg, por dois motivos. Se deixa plano, lá a água pode ir para estômago, vai para tubo digestivo. E segundo motivo, porque o cautério e o drill vai ficar caliente e pode parar de funcionar. Então tem que ser por meio aquoso, para ter visualização em selo d'água, funcionamento de drill e não desplazar a água para o estômago de enfermo. Então tem que ser em Trendelenburg 15, 20 graus. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra opinión, comentario? Luis, ¿cuál sería la diferencia entre hacerlo por medio acuoso o hacerlo como tradicionalmente hacemos los abordajes endoscópicos para base de cráneo, para el tribus, para C1, C2? ¿Cuál sería la ventaja? A ventaja é que vai ser campo de trabalho em faringe muito rico. Não precisa visualizar, tem campo visual do endoscópio por meio aquoso melhor. Mas concordo com você, se hace uma microincisão com lupa, se faz muito bem também. Se faz sem microscopia, também se vai bem. E se tem navegação acoplada à endoscopia, melhor do que intensificador de imagens. Aí vai conseguir fazer com um pequeno acesso e uma direção mais efetiva, uma descompressão do que queres. Profe, buenas noches. Le habla Juan Esteban Muñoz desde Colombia. Nos conocimos en el Ganga Hospital. Olá, Esteban. Hola, ¿cómo está, profe? ¿Bien? Tudo bem. Todo bien. Profe, le quería preguntar lo que aprendió con Atul Goel, la tasa de fusión o de pseudoartrosis de ese cajetín C1, C2 para manejo de la impresión basilar. ¿Usted ha tenido que revisar muchos? E nós outros temos mais de 300 casos de Harms-Goel. Com a técnica de distração de Goel, quase 80, 90 casos. De revisão por falha de distração, temos 5 casos. Dos 5 casos, 3 casos de subsidência. A subsidência com o peso do crânio e recidiva de sintomas neurológicos, tendo que fazer uma reinstrumentação, uma revisão posterior
e, em alguns casos, fazer descompressão anterior e posterior, mas é pouco. Menos de 5% de los casos. La clave de la técnica de coil é poner um suporte facetário com estrutural, enxerto estrutural cortical ou carra, uma carra de titânio ou na carra em pique, se tem uma mantendo o espaço de distração. Essa é a clave. Lembro muito de você em Raja Secara, em Ganga Hospital. Esteban, um ano de fellow com o professor Raja Secara, ¿no? Sí, estuve un año con el profesor Razascarán. Allá se hace mucho la distracción facetaria C1, C2, como usted la hace con el profe Atul Goel, pero lo único que, pues, sino que allá son con cajas de titanio, pues, y en Latinoamérica no hay cajas de titanio para la faceta C1, C2. Yo he tenido que poner es injerto tricortical de cresta ilíaca y modelarlo, pero pues eso me da solamente como 4 o 5 milímetros de distracción. Esteban, nós outros vamos fazer aqui cirurgia em vivo, 11, 12 e 13 de dezembro agora. Vamos ter endoscopia cervical em vivo, vamos ter distração crânio cervical de Goel e subaxial também, por mínima invasão e aberta. Vamos ter 3 dias de muita discussão em cervical em dezembro acá, em Instituto Nacional de Traumatologia. Excelente, profe, ya estaré. Graças. Bueno, Lisandro está bem. Lisandro vai ser faculty de curso internacional de coluna cervical, também está vindo em Rio de Janeiro em dezembro. ahí estaremos en diciembre. Sí, sí, Sim, sin lugar a sim, dudas. vai ser muito forte e espero todos vocês acá de braços abertos igual o Cristo Redentor em Brasil. Gracias, Luis. Un placer tenerte en el webinar de hoy. Por el tema de tiempo, podríamos seguir hablando toda la noche. Pero te quiero invitar a darle el pase a Félix Domínguez. Félix, un gusto tenerte en el webinar de hoy. Gracias. Félix Domínguez es un neurocirujano de Ciudad de México. También tiene vasta experiencia en los procedimientos endoscópicos. Así que, Félix, te doy el pase y escuchamos tu audio. Estoy. ¿Se ve? No. Félix, ¿cómo estás? Félix, ¿qué tal? Facundo Vaniceli te saluda, ¿cómo andás? Bien,
Estoy nada más aquí intentando abrir la presentación, lo mismo que pasó Escuchá, con el tema es así, tenés que poner presentar pantalla completa para que la abra. Viste que cuando pusiste presentar pantalla, te dio una Ajá, serie de opciones. sí, Bueno, volvé para atrás. Volvé para atrás en la presentación de pantalla, poné dejar de compartir pantalla. esto lo dejo acá. Dejar Dice de dejar de compartir, bien. Ahora poné de vuelta compartir pantalla. ahí, ajá, El primer menú que aparece dice pestaña de Chrome, ventana o pantalla completa. Elegí pantalla completa, hacé clic sobre la pantalla completa que querés compartir y poné compartir. sí, nada más que no me deja ahora, no me aparecen las opciones. Compartir pantalla dice, ¿qué compartir? ¿Pestaña de Chrome, ventana o pantalla completa? Ok, ahí compartí pantalla completa. Perfecto, listo. Ahora vas a poder, andá a tu pantalla de PowerPoint, Ajá, lo abro, ahora poné y no vas a tener problema. Ahí ahí se está, ve. Perfecto. ahí está, perfecto. Ok, listo. Yo no los veo, nada más veo mi pantalla. Cualquier cosa me pueden interrumpir. Pues es para el caso, es un caso no tan complejo como lo que presentó el doctor Carelli, pero bueno, esto es lo que les puedo compartir. Es un paciente de 49 años de edad que se operó. Se operó en el 2023, la primera vez, de una hernia de disco en L3, L4 del lado derecho, prácticamente paramedial en la zona del disco. Perdón, en el 2020. Después, sin ningún problema, del 2020 al 2023, y después regresó en 2023 con 5 días de dolor agudo en miembro pélvico derecho, de inicio asociado a lumbalgia y posterior a una caída de su propia altura, con disminución de la fuerza, un LAC positivo y compromiso para la marcha. Y esta es la resonancia de la segunda vez, cuando yo lo vi en 2023, porque la del 2020 en el cambio de computadora se perdió esa imagen. Pero aquí se ve la zona del abordaje, tiene un abordaje transforaminal del lado derecho y regresó con este fragmento de disco que vemos aquí más hacia el receso lateral, con una migración caudal, como lo podemos ver en esta otra imagen, y un fragmento que pudiéramos decir que estaba secuestrado hacia la parte inferior. Siempre tomo estudios de imagen coronales o hago mucho trabajo con ellos para visualizar exactamente la relación de los pedículos y qué tan medial o no puede estar la hernia de disco para tomar la decisión de cuál puede ser el mejor abordaje. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? ¿Sí me escuchan? Te escuchamos, sí, Félix, sí. Ok. Entonces, ¿en qué existiría la complejidad del caso? Uno, si es una cuestión técnica o en la toma de decisión. Y en la toma de decisión me refiero a si abordar nuevamente transforaminal, a si se haría un abordaje interlaminar o una variante del interlaminar por el translaminar, y cuál sería la mejor opción para ustedes. No sé si quieran comentar o dar sus opiniones. Tengo a Nico Gil levantando la mano. Nico, ¿Sí? Hola a todos, buenas noches. Profesor Félix, qué bueno saludarte. Te quería ¿Cómo estás? preguntar, en este caso, cuando es una recidiva de la hernia, ¿piensas siempre en endoscópica y, mejor dicho, no buscas radiografías dinámicas o algo que nos explique la rehabilitación? Sí, ¿Aló, me escucharon? ¿Me escuchaste? sí te escuché entrecortado, pero me preguntas si habría una relación con algo de inestabilidad como causal de la reherniación. En este caso, este paciente Sí, tiene de acuerdo, placas dinámicas de la primera cirugía y la segunda, y no había mayor inestabilidad, y fue posterior a un trauma, pues, posterior a una caída, que sería, en mi opinión, el detonante de esta reherniación.
Tengo a Facundo, ¿estabas levantando la mano? Facu. Félix, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo Bien, estás? Dime. era para preguntarte, yo particularmente cuando tengo casos de recidiva, esos casos de recidiva, digamos, he tenido más recidivas por transforaminales que por interlaminares. Entonces, generalmente, al menos mi cuestión particular, que no significa nada, no es extrapolable, es si tengo una transforaminal que recidivó, lo abordo interlaminar, y si tengo un interlaminar que recidivó, también lo abordo interlaminar. Salvo de que estemos hablando de grandes fibrosis con grandes daños, que no son en cirugía endoscópica, sino son cirugías abiertas. Pero te quería preguntar un poco cómo es tu experiencia con respecto a las recidivas en uno y otro abordaje. Tu análisis particular. Bien, todos sabemos que los cirujanos no somos, mi experiencia no puede ser la misma que la tuya, además, entonces quisiera saber tu experiencia particular. Bien. Muy buena pregunta, y a eso va la orientación del caso. Por eso puse ahí entre uno de los factores la complejidad técnica que tendría reoperar a este paciente, ya sea por vía transforaminal, por lo que significa entrar después de 3 años a un foramen ya operado, en donde esperas respuesta inflamatoria y tejido fibrocicatrizal, y también el riesgo por el tamaño de la hernia de entrar por vía interlaminar a la hora de disecar el saco, la parte ventral, si no tendrías también un riesgo importante de dañar la dura madre en una zona que no es tan visible, ¿no? En eso estaba de una u otra manera la duda que yo tenía. Y esto fue lo que yo me planteé para tomar la decisión en este caso. Si hacía yo un abordaje interlaminar, pues la ventana interlaminar no tiene mayor problema porque fue abordado por vía transforaminal. Habría que analizar bien la anatomía del espacio interlaminar y esto que te decía, el riesgo de daño dural, sobre todo en la retracción del saco, para ir por ese fragmento de disco que no está ni siquiera en la zona propiamente medial, sino está con una migración caudal y con un fragmento que se encuentra totalmente secuestrado. Descompresión incompleta por la migración del disco. Esto es lo que yo pensaba que podría ser un riesgo de entrar por la vía interlaminar. Si lo hacía por la vía transforaminal, tenía el antecedente de la cirugía previa, que es un antecedente importante para reconsiderar una reoperación por la misma ruta quirúrgica. El área foraminal está modificada porque aunque es un foramen grande, el L3, L4, siempre se trabaja de alguna manera en la foraminoplastía y en la misma remoción del ligamento amarillo para poder hacer una adecuada descompresión de la zona del disco. Obviamente, volver a entrar por el área transforaminal, tenemos el mismo riesgo del daño dural en esa parte ventral, que puede pasar incluso inadvertido. Y finalmente, no lograr, sobre todo para la migración, la descompresión completa. Entonces, en realidad, yo en este caso, que fue uno de los primeros que hice de revisión, no encontraba algo que se definiera totalmente para uno de los dos abordajes, fuera interlaminar o transforaminal. Entonces, era básicamente localizar la hernia de disco. Con esto, lo que yo pensé, y en mi propia experiencia, es que la cirugía de revisión por la vía interlaminar me parecía mucho más compleja que tratar de hacer una foraminotomía mayor y conociendo mejor el foramen, me parecía que era una mejor idea abordar, a pesar de ser un espacio trabajado por la vía transforaminal. Aquí está el abordaje. El abordaje, sí había muchos cambios de remodelación ósea de la propia faceta. Es un foramen que está muy cerrado. Aquí ya parcialmente había yo quitado algo de hueso. Y me refiero a que estaba obliterado por la gran cantidad de tejido fibrocicatrizal. Ahí estamos con la fresa yéndonos obviamente hacia la torsión caudal para ampliar el espacio en esa zona y poder acceder a los fragmentos. Tenía un osteofito del cuerpo vertebral. Aquí está el proceso articular, esta es la zona del pedículo, cefálico y caudal. Aquí tenemos igualmente, ya habiendo ampliado la zona
del foramen, empezar a disecar gentilmente yo lo hago con el bipolar, con el coagulador, que es bastante flexible y es una punta Roma. Y esto fue lo que encontramos inicialmente en el abordaje transforaminal. Lo más importante en la cirugía de revisión es la remodelación del hueso, y se tiene que hacer mucho más trabajo óseo. Prácticamente en la actualidad todo el trabajo óseo que hago lo hago con la fresa bajo visión directa, aunque aquí las rimas podrían ser de utilidad, pero en una zona ya operada tengo la impresión, porque ya me pasó en una ocasión, que es más fácil que se te pueda ir el instrumento hacia la zona del canal, y a ese nivel pues el foramen no es tan profundo como en el E4-5 y como en el E5-S1. El espacio parece pequeño. La intención era únicamente encontrar el fragmento para poderlo retirar. Vean ustedes, ya teníamos el espacio prácticamente hecho. Ahí se ve ya la raíz nerviosa que va pasando, y ya disecamos la zona la zona ventral, donde yo esperaba mayor fibrosis, y el propio fragmento yo tenía tenía la impresión de que no iba a tener mayor dificultad para removerlo. Esa imagen, lo que trato de mostrarles es que estuve explorando para poder sacar el fragmento de disco, y lo que sucedió es que no lo encontré. Entonces, en ese momento, bueno, esto lo decía un maestro mío, de haber sabido, ni lo operó, ni por endoscopía lo hubiera hecho por la vía abierta. Pero estando en quirófano, pues no puede salir sin sacar el disco. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que ustedes harían? ¿O qué hubiera seguido en su transquirúrgico? ¿Alguna opinión? ¿Alguien quiere opinar algo sobre el caso? Facu. Félix, una pregunta. Sí. Esto en general, esto de no encontrar en los fragmentos, a mí me ha pasado más veces en transforaminal que en interlaminar. ¿Es también tu misma conclusión? Digamos, ¿cómo lo valoras con este caso? Sí, es la misma conclusión, porque tienes un área mucho más pequeña y hay una zona que es totalmente ciega, así no hay posibilidad de mover mucho más el saco. Y sí, sin duda hay más problema en la vía transforaminal que en la interlaminar. Bien, y en Así este es. caso lo que me perdí un poco con el relato es, ¿durante el interlaminar no lo encontrabas o durante el transforaminal? No, esta es la primera cirugía, la primera parte de la cirugía la planteé como transforaminal. Ah, Hice el bien. abordaje transforaminal, exploré, vi la raíz normal, o sea, en su posición normal, la raíz de paso, pero el fragmento no lo localicé. Entonces, Mi conducta creo que a ver, es totalmente teórica, porque es fácil hablar sobre un caso de otro colega, pero creo que en ese momento hubiera cambiado a interlaminar. Me hubiera ido para el medio como diciendo, bueno, no puedo, a ver, tener una resonancia. Ah. exacto. Listo. Una imagen La, vale más. ajá, que 1000 palabras, ¿no? Perfecto. Está bien. Bueno, la duda aquí y el problema era para mí si intentarlo por la vía interlaminar, porque además este era es un paciente de la práctica privada, en donde no puedes reoperarlo otro día como lo haces en la institución o de otra forma. Y era decidir si lo abría o me continuaba con la endoscópica, ¿no? Finalmente decidí hacer el abordaje interlaminar. ¿Sí? Aquí están las imágenes. Y esto es hacia donde me enfoqué en el abordaje interlaminar. Aquí lo que busqué fue precisamente la zona del receso lateral. Acá estábamos por la vía transforaminal, y aquí hay un espacio que te permite manipular el saco antes de encontrar la raíz cuando va en su curso, la raíz en este caso de L4. Lo puse hacia al revés la imagen para darnos una idea en dónde estábamos trabajando.
aquí viene la raíz de salida, y acá viene la raíz de paso, y aquí está el fragmento de disco. Y esto es lo que encontramos. En realidad no quité mucho de ligamento, me dediqué nada más a la parte del receso lateral. Ahí está la raíz que va saliendo, acá viene la raíz de paso. Ese es el área o el corredor quirúrgico. Vean ustedes, aquí está prácticamente ya la raíz de paso, y lo que estoy haciendo es ampliar toda la zona del receso. Yo sé que el disco está ahí, incluso la misma coloración de la madre me permite verlo. Aquí viene la raíz de salida, y ahí encontramos parte del primer fragmento. No metí retractor porque con el disector del puro desplazamiento del saco me oponía bastante resistencia, y analizándolo en retrospectiva quizá hubiera hecho un abordaje más amplio del hueso. Sin embargo, no quería inestabilizar tampoco al paciente y eventualmente tenerlo que volver a operar. Y quedaba otro fragmento, el fragmento que ven ustedes que estaba secuestrado más caudal. Y este lo encontramos aquí. Entonces, ese es el resultado final. Salió prácticamente todo el fragmento. No sé, ¿alguna opinión, comentario? ¿Alguien quiere opinar? Nico Prada, Matías. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Diego Gómez y es la primera vez que me conecto a casos de endoscopia. De verdad agradezco pues el esfuerzo y poder ver casos tan interesantes. De verdad me lo he disfrutado mucho el día de hoy. Comentarios, yo hago endoscopia ya hace casi 4 años regularmente, y cuando uno pues ya hace regularmente endoscopia y supera los 100 casos, indudablemente se va a enfrentar a la estadística, y como decía un profesor, a la estadística nadie se salva, y las recidivas hacen parte de las hernias discales, sean abiertas, endoscópicas, abiertas, tubulares, de la manera en que lo veamos. De hecho, en series como la de Rute, en 6.000 casos, su estadística está entre el 5 y el 6% de recidiva. Entonces se va uno a enfrentar a eso. Y durante los 100 primeros casos tuve cerca de 5 recidivas, como les digo, y todas las manejé de manera endoscópica y todas por vía interlaminar. Creo que pese a tener, en teoría, pues ir en contra con la fibrosis de la primera cirugía o la posibilidad de una cicatriz, si uno ve una recidiva, digamos, vista en resonancia como hernia, creo que va bastante bien la vía endoscópica. Para cirugía abierta y reintervención de cirugía abierta, creo que la endoscopia ofrece ventajas únicas frente a la visualización. También creo que es una excelente opción, no para iniciar, pero creo que reintervenirlas por vía endoscópica, a mi parecer o en mi práctica, es la elección. Obviamente cada caso es en particular. Por otro lado, les quiero contar que estando, de hecho, en el Hospital Santa Ana, en un hospitality que hice durante 5 días, vi un paciente que reintervenía el grupo de Rutten por 6ª vez de rehernia, digamos, en el mismo nivel. Y lo hacían por vía endoscópica interlaminar también. Y mi pregunta es, oiga, ¿por qué no lo fusionan? Y la respuesta no, me dijeron, mire, el dolor es solo radicular, creemos que vuelve a pasar lo mismo. El cirujano se veía bastante afligido por tener que reintervenirlo, pero ellos decían, mire, si no hay inestabilidad, el paciente no quiere que lo fusionen, y lo seguían intentando. Entonces, la pregunta para todos es, reintervenir un paciente es incómodo para el paciente, para uno, enfrentarse a esa situación, pese a que hace parte de la estadística, no deja de ser complejo de abordar y demás.
¿qué hacen, qué gesto ustedes en su práctica hacen adicional para disminuir esa posibilidad de recidiva? Yo les confieso que antes sacaba solo el fragmento y trataba de no maltratar el ligamento longitudinal común posterior y no meterme mucho, pero lo que he visto de cirujanos a quien admiro y tienen un volumen muy grande es que sacan mucho más disco del que yo usualmente sacaba, incluyendo el grupo de Alemania, y entonces no solo el fragmento, sino le trabajaban adentro de los fragmentos que de pronto estuviesen blandos para disminuir esa posibilidad de recidiva, pero siento que igual eso no está demostrado. Entonces, quería escuchar la opinión de ustedes. ¿Qué hacen ustedes como gesto propio para disminuir la posibilidad de una recidiva? Gracias. Félix. Bueno, lo ideal para evitar una recidiva o las mayores pacientes que yo he visto que recidivan son pacientes con un defecto grande del anillo fibroso. Cuando no tienes un defecto tan grande, parte del objetivo de la endoscopía es precisamente ir propiamente por el fragmento para evitar dañar más el anillo, y en la medida en que se daña menos el anillo fibroso, hay una menor posibilidad de recidiva. Y la recidiva habría que distinguir, y ahí no sé si alguien tenga claro, entre recidiva y reherniación, porque es diferente. La recidiva puede ser porque quedó un fragmento que no removiste finalmente en el procedimiento, que yo veo que es más eso, un fragmento que se queda en la propia descompresión. A la reherniación, que tiene que haber algún evento que lo genere, cargar, empujar, jalar, alguna cosa, una caída. Pero no sé si alguien tenga claro eso, y en el tiempo cuándo se considera una reherniación y cuándo se considera que quedó un fragmento libre de la cirugía previa. ¿Alguien más quiere opinar? Facu, Nico Prada. Yo quiero opinar algo muy parecido a lo que dice Facundo. Uno mirando acá después analiza muchas cosas y dice qué hubiera hecho, pero pues la decisión hay que tomarla con el paciente. Y este tipo de reherniaciones, yo no creo que sea una recidiva, yo creo que es una reherniación por el tiempo que pasó entre una y otra. De hecho, eso está escrito. Y al ser de muy alto grado, porque alcanza a llegar al borde inferior del pedículo de la vértebra caudal, por experiencia decidí abordar las interlaminares, y digamos que apalancándome en lo que dice el artículo. Y es que hernias de muy alto grado, que son de múltiples fragmentos, la revisión por vía transforaminal tiende a ser más dispendiosa, como quedó demostrado. No queda uno tranquilo si reseca todos los fragmentos, probablemente si alguno secuestrado no lo va a alcanzar. Entonces esa es una decisión que tomé con este tipo de casos. Obviamente habrá un caso en el que decida hacerlo transforaminal, porque también depende de la ubicación de la hernia. Una hernia foraminal o extraforaminal, pues no tiene por qué irse a un interlaminar, o una hernia foraminal que está migrada hacia el receso, si veo que tiene algo de disco en el foramen, probablemente al coger ese pedazo se trae los otros. Pero es más por tener en cuenta que son hernias de múltiples fragmentos y me da más tranquilidad poderlas ver. Y hasta dónde quito para que no tenga una recidiva, no, creo que no depende de nosotros. Entre más disco quite, más voy a afectar el segmento, más riesgo de que se inestabilice o de que se colapse y duela lumbar. Entonces, procuro quitar todo lo que esté a la vista en el espacio epidural, y a nivel del disco quito algo de tejido hasta que sienta que estoy arrancando el tejido. Cuando siento que lo estoy arrancando, no hago más y cojo la radiofrecuencia y le hago algo de anuloplastía y de nucleoplastía. Pero es algo a lo que nos enfrentamos, es la misma enfermedad degenerativa. Lo que debemos tener es claro con el paciente que eso puede pasar, independientemente de quién lo opere y dónde lo opere. Miren el ejemplo de Ruten. Yo he hecho hasta 3 veces en un paciente una hernia y ahí va, sin fusión, pero habrá algunos que no quieren más y prefieren fusión. Ahí es cuando debemos hablar muy claro con ellos qué es lo que queremos tratar.
pero sin embargo es un reto y es un reto del día a día y qué bueno tener este grupo porque aquí podemos apoyarnos como lo hemos hecho en por dónde abordamos. No es qué hacerle, porque sabemos que hay que hacerle, pero por dónde abordamos y de pronto las recomendaciones de cada uno van a ser muy útiles en ese momento del proceso ya intraoperatorio. Bien. Facu. No, vos sabés que más que comentar, quería felicitarlo a Félix. Uno siempre felicita por la exposición, por el caso, pero lo quería felicitar por otra cosa distinta y es por haber tomado la decisión intraquirúrgica de cambiar de abordaje. Es complejo, todos lo sabemos, es frustrante. Hay veces que uno empieza a tener pensamientos mágicos, como por ejemplo, se habrá reabsorbido la hernia, seguro que el fragmento ya no está más, y esos pensamientos mágicos son los que después terminan incidiendo sobre el devenir de los pacientes. Así que mi felicitación va por tomar la decisión en ese momento de decir, bueno, empiezo todo de nuevo. Yo pensé que esta era una cirugía de 2 horas, va a pasar a ser una cirugía del doble. Así que la verdad que eso es lo que creo que hay que aplaudir y recalco lo que dice Nico, de que esto es mitad una discusión de casos, mitad un grupo de autoayuda o de un grupo de ayuda al endoscopista donde realmente nos nutrimos más de los fracasos o de las dificultades que de los éxitos. Así que les agradezco también a todos de estar formando parte de este meet. A manera de corolario, era decir de que así como Félix presentó su experiencia, como Luis presentó su experiencia, cualquiera que tenga casos por resolver o resueltos van a ser bienvenidos, van a ser bien tratados, no importa, o sea, siempre y cuando no rozan lo ilegal y seamos cómplices de eso, estamos todos para ayudarnos entre todos. Así que le agradezco de vuelta a Félix y a Luis por la participación. Gracias a ti, gracias a Luis, gracias a todos. Yo, a ver, estoy de acuerdo, suscribo todo lo que han dicho, lo que dijo Nico Prada, lo que dijo Facundo. El caso creo que de la recidiva no está resuelto. No hay, creo, una solución mágica. Y el que hace endoscopía está expuesto a una, o sea, de hernia, está expuesto a una recidiva. Félix y Facundo y Nico también, ¿cuánto tiempo toman ustedes como válido una resonancia para operar? Por ejemplo, en este caso, ¿cuánto tiempo llevaba de tomada esa resonancia? Por lo que había dicho Facundo, que muchas veces nos pasa, empezás a operar, no encontrás el fragmento y decís el fragmento se reabsorbió y ahí mirás la fecha de la resonancia y puede ser, y estamos en una duda que nos complica en el intraoperatorio sobre todo. Entonces, ¿cómo toman, con cuánto tiempo toman como válido una resonancia para decir, bueno, lo que estoy viendo acá lo voy a encontrar en el paciente? En este caso en particular, la resonancia se hizo 5 días después de que inició con los síntomas. Estaba en agudo y tenía el problema motor, por eso fue que se operó antes. Yo cuando tengo pacientes con dolor agudo, hago resonancia inmediata y espero 4 o 6 semanas y se quita la molestia. En esos casos, yo intuyo que se reabsorbió o que pasó el proceso inflamatorio y que no tiene mayor cuestión de compresión mecánica. Normalmente vamos, yo no tomo resonancia magnética hasta los 6 meses o el año de la cirugía para control. No sé si por ahí va un poco la pregunta. No, en realidad es para operar el paciente, cuando vas a quirófano, ¿con cuánto tiempo decís, bueno, esta resonancia me sirve y lo que veo en la resonancia es lo que me voy a encontrar en el intraoperatorio? Buena pregunta. No tengo un tiempo en especial, pero me dejo llevar por los síntomas del paciente y dependiendo del tiempo de evolución, porque hay algunos que van en seguimiento por dolor lumbar o que tuvieron ya alguna hernia, solo cuando se agudiza. Pero he tenido y tuve un caso, de hecho, que tenía 6 meses la resonancia y empezó a mejorar, pero persistía con algo de molestia y cuando se iba a operar,
Me dijo, sabes que ya no tengo tanto dolor, me siento mucho mejor, le hice una resonancia y ya no se veía nada. De hecho, ese paciente se egresó en el momento. Pero yo me voy más por la clínica del paciente. Por la clínica del paciente. Bien. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario más. Creo que en honor al tiempo, ya llevamos unas 2 horas de discusión. Quiero agradecer a Félix, a Luis, por haberse tomado el tiempo de preparar los casos, de presentarlos. A todos los que estuvieron en el auditorio, muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir realizando estos encuentros. Ya vamos a pasar después la nueva fecha y los invito a participar. El que tenga algún caso, lo quiera compartir, es bienvenido. Y los quiero saludar a todos y agradecer por el tiempo dispensado. Un abrazo para todos y buenas noches. Saludos a todos. Un gusto escucharlos a todos. Chau, chau. Saludos, gracias. Chao, chao, Félix. Chao, chao, gracias. Nos Chau, vemos, Félix. Esté muy bien. Chau, Nico. Nos vemos, Lisandro. Gracias, Facundo.